Hola, ¿qué tal? Yo soy David Cañas. Y yo soy Jocelyn Torres. Sean bienvenidos a este cuarto episodio ya del podcast de Doc. En esta emisión, Jos, vamos a hablar sobre la importancia de la cultura organizacional en el desempeño de una empresa, ¿no es así? Sí, por supuesto. Recuerden también que en nuestro video de YouTube ahí les mencionamos qué es cultura organizacional. En los links que aparecen en la descripción de este podcast van a poder encontrarlos para dirigirse hacia el canal y también en nuestras redes sociales. Y pues bueno, ya en el tema del día de hoy, que es la importancia de la cultura organizacional dentro de las empresas, considero que tiene una alta importancia dentro de las mismas, porque es un tema muy amplio, pero yo lo resumiría en la satisfacción, por así llamarlo, que vas a generar en tu empleado, la identidad que tú como organización vas a reflejar hacia el exterior, cómo tu personal también la va a interiorizar y cómo va a ser que pues todo lo que tú representas como organización ellos también lo sean. Y bueno, esta es toda una cadenita de factores que van a ayudar a que tu empresa pueda posicionarse y pueda mejorar la productividad, su eficiencia, desarrollar cierto tipo de estrategias que puedan ir alineadas a mejorar esta cultura organizacional y sobre todo pues también tener employer branding para que pues seas atractivo para tu personal que va a estar contigo a futuro. ¿No crees eso? Sí, yo también creo que es muy importante, tiene una alta importancia para desempeño en todas las empresas. Como bien mencionas, hay varios factores o hay varios momentos en los que pudiéramos decir que la cultura organizacional está beneficiando a la empresa, ¿no? Y bien hiciste mención ahorita de lo que estábamos hablando de la alineación del personal. Yo lo retomo desde la parte estratégica. Como parte de la planeación estratégica de cada empresa, uno de los enfoques tendría que ser el enfoque humano o el factor de las personas, ¿no? Lo que en algunas otras empresas le llaman el people, talento. No estoy a favor de que le llamen talento humano porque creo que no hay otro tipo de talento más que el humano, pero algunas empresas lo hacen así. Pero bueno, no me pierdo. Al final tenemos que alinear esta planeación hacia cómo las personas van a contribuir a los resultados de la empresa. Sabemos que lo platicamos, de hecho, en el podcast anterior, la persona es empresa. Entonces, en este sentido, el que nosotros podamos diseñar una estrategia, no quiero usar la palabra, pero creo que es la mejor al punto, integral, en donde podamos identificar plenamente cuáles son nuestras normas, hábitos y valores que queremos proyectar al interior de esta estructura de procesos, de productos, de servicios, de ofertas de valor, para que nuestros colaboradores o empleados, como le quieran llamar, comulguen con estos, ¿no? Y eso es ahí donde radica la importancia de la cultura organizacional. Si no tenemos un proceso de análisis, identificación y crecimiento o maximizar la cultura organizacional, no podríamos lograr que estas personas, nuestros colaboradores, comulguen se identifiquen con todo lo que estamos poniendo aquí en la mesa, ¿no? Tú hablabas un punto muy importante que es el employer branding, que recordemos para la gente que tal vez no está muy familiarizado con estos anglicismos, se conoce también como marca empleadora, que quiere decir cuando el talento habla de ti como su patrón, como la empresa contratante, como su empleador tal cual, que habla, que comenta, cómo fue su experiencia de usuario interno al participar o todavía estar participando contigo, ¿no? Al final, qué es lo que él puede hablar, positivo y negativo. El objetivo de que tengamos esta estrategia de cultura
es también ver cómo esa experiencia de usuario se transmite hacia inclusive nuestros futuros colaboradores, ¿no? Y clientes. Sí, también, porque una empresa que tú sabes que tiene una gran forma de tratar a sus empleados, puedes esperar que también tenga una gran forma de tratar a sus clientes. Lo que Richard Branson hablaba mucho, ¿no? Que Richard Branson es el CEO de Virgin Mobile y una serie de emprendimientos y compañías muy importantes que él como emprendedor serial ha desarrollado, pero él dice que tenemos que tratar muy bien a nuestros colaboradores porque ellos son los que van a tratar a nuestros empleados. Entonces él coloca en el centro de la estrategia al personal, y ahí retomo eso que tú decías, ¿no? Al final, si nosotros no alineamos claramente, hoy hablemos de procedimientos, hablemos de mapa de talento, hablemos de estructuras, de metodologías, no lo sé, una serie de herramientas que pudiéramos tener para definir la cultura, que en nuestro canal de YouTube y en próximas semanas vamos a hablar de cómo medir y cómo definir la cultura organizacional para aquellos que estén por implementar ese tipo de proyectos. Pues te permiten esas herramientas definir cómo quieres que se viva, ¿no? Inclusive lo vamos a hablar más adelante, pero a nivel cliente, una herramienta fundamental para que aquellos que quieran asegurar que se sienta la cultura desde el mercado, es el Customer Journey Map, ¿no? El mapa del viaje del cliente, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de contacto del cliente con nuestra empresa? ¿Qué esperamos que sienta o que perciba? Y cómo va a ser la atención que vamos a darle a ese cliente, ¿no? Es un ejemplo de un pequeño mapa que visualmente y de manera creativa te permite diseñar toda la experiencia de usuario, ¿no? Creo que en específico sobre personal o sobre personas, así es como te puede impactar al interior de la organización la cultura organizacional, aunque creo que también podría ir también un poco mediante procesos y todo este tema de producción, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, por supuesto que sí, y creo que todos lo hemos visto o lo hemos llegado a vivir. ¿Qué pasa? Yo he trabajado en algunas organizaciones donde me siento bastante a gusto y por ende, así tenga muchísimo trabajo, muchas cosas que desarrollar o que implementar, la verdad es que puedo hacerlo. No me cuesta trabajo, lo desarrollo bien, me gusta y de esta manera mi productividad aumenta y también mi eficiencia. ¿Por qué? Porque me gusta, estoy identificada con la organización, puedo hacerlo, me gusta hacerlo y al final eso se ve reflejado en el resultado, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en algún lugar que pues a lo mejor por necesidad o tal vez por el paso del tiempo que hemos trabajado ahí ya no nos sentimos cómodos? Pues al final lo único que vas a hacer es ya no hacer bien tu trabajo como lo hacías al inicio. Y tengo también por experiencia y he visto, me han platicado conocidos y amigos. Tenía una compañera de trabajo en una organización en la que laboré hace un par de años, que en realidad yo no se sentía cómoda estando ahí por muchas cosas, ¿no? Para no entrar en detalles. Y pensábamos que hacía bien su trabajo y no dudo que al inicio sí lo hacía bien, pero al momento de que ella se retira de la organización y pues todo el trabajo que ella estaba realizando nos los empiezan a delegar hacia nosotros. Nosotros, bueno, con mis demás compañeros de trabajo, pues al revisarlo te das cuenta que sí había muchas áreas de oportunidad que en su momento pudieron detectarse desde el inicio y eran áreas de oportunidad, voy a utilizar la palabra aunque no debería, muy obvias. Porque pues era parte del trabajo diario, de la constancia que teníamos dentro del área, pero simplemente eso sucedió porque ya estaba desgastada. Exacto, ya no quería, ya no le importaba. Esto que nos da a entender que pues al final ella ya no se identificaba con la cultura de la empresa,
o de... Los líderes inclusive. Sí, a eso iba, ¿no? O sea, ya a lo mejor la cultura de la empresa pues va contigo, tú sí la adoptaste como tal, pero a lo mejor el líder que tienes ya no haces clic con él, ¿no? O sea, ya son una serie de problemas, una serie de desgaste, ¿no? Como mencionabas. Y eso nos hace que perdamos esta productividad, ¿no? Entonces lo importante como organizaciones, que cada uno de ustedes en las que está trabajando o que quiere desarrollar, pues es importante tomar siempre en cuenta el factor humano, porque como mencionabas, David, pues somos los que formamos a la organización y somos las personas que nos ve, que el cliente nos ve. Entonces, el hecho de no estar satisfechos, nuestra productividad va a estar, si no por los suelos, va a ser la mínima deseable, y al final, en cuestión ya emocional, no estás a gusto, ¿no? Entonces es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y como empresas tenemos esa obligación de hacer esta serie de estrategias orientadas a cómo voy a hacer que mis empleados vivan mi cultura, que se identifiquen con mi cultura, porque pues es un beneficio hacia la misma organización, es un ganar-ganar. Te doy esta serie de cosas para que te identifiques conmigo, y eso al final va a hacer que tú el hecho de que te identifiques vas a mejorar tu productividad, y eso va a hacer que haya una creciente económica para la misma organización y hasta incluso para ti. Hablando del tipo de cultura que pudiéramos llegar a implementar en una organización, claramente tenemos que hacer la mención: no todas las empresas tienen la misma cultura, no todas las empresas necesitan el mismo tipo de cultura, e incluso no todas las empresas necesitan la cultura que creen tener o que creen necesitar. La implementación de proyectos de cultura o de identificación y fortalecimiento de la cultura tiene que estar llevado por personas con la experiencia necesaria para poder orientar a la organización respecto de cuál es su esencia, cómo es que se le percibe por todas sus partes interesadas y cuál es la que le convendría más para los objetivos que tiene pensado lograr de acuerdo a su planeación a mediano o largo plazo. Obviamente, si tú quieres saber cuáles son los tipos de cultura organizacional que pudieras llegar a implementar, no olvides suscribirte a este podcast y también a nuestro canal de YouTube, ya que ahí vamos a poder hablar en futuras semanas sobre los diferentes tipos de cultura, también en nuestras redes sociales. Sí, no se olviden de hacerlo. Recuerden que acá abajo del podcast dejamos los links y hacia el canal de YouTube y hacia nuestras redes sociales. Entonces, suscríbanse, síganos, y pues poco a poco iremos profundizando más en todos estos temas. Así es. Y hablando de el tema de productividad, es muy cierto eso que dices, ¿no? Una persona que no está alineada y que no coincide, al final va a terminar impactando en todos sus números, ¿no? En todos sus resultados. Sí. Hablabas de eficiencia, creo que también es muy importante definirlo. Si tenemos una cultura orientada al control, regularmente buscaremos personas que de forma natural estén alineadas al cumplimiento de normas o al cumplimiento de ciertas especificaciones o requisitos, ¿no? Un creativo en una cultura de control va a encontrarse en desventaja porque naturalmente es una persona que rompe paradigmas o que busca alternativas más allá de lo que la norma establece, que en este caso la norma es lo que es normal para todos, ¿no? Uh-huh. Por caso contrario, en un espacio colaborativo enfocado a las personas, una persona que está fuertemente alineada a principios y a normas, le va a costar mucho trabajo el romper su propio cascarón, su esquema mental y partir de una colaboración, ¿no? En esas empresas de
de crecimiento exponencial, donde ya tienes estructuras de red, en donde ya no estamos implementando organigramas tradicionales por departamentalización, resulta claro que el enfoque tiene que ser hacia las personas y hacia el resultado, no tanto hacia el control y la jerarquización, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de eficiencia. Si tú alineas el perfil de tus empleados o de tus colaboradores a la esencia de la organización y hacia donde la quieres llevar, puedes asegurar una mayor eficiencia en cada uno de los diferentes tipos, ¿no? Ya sea que seas una empresa creativa, que seas una empresa innovadora, que seas una empresa tradicional y que incluso pudiera ser una empresa de total control, ¿no? No es lo mismo colocar es muy difícil, pero sin duda pasa, ¿no? Cuando un diseñador gráfico o un creativo de marketing tiene que trabajar en una empresa de auditores o de contadores, que normalmente ellos están orientados hacia el cumplimiento de parámetros, normas, resultaría muy difícil que sus clientes internos pudieran darle retroalimentación sobre campañas creativas, ¿no? O tratar de romper ese paradigma, ¿no? Caso contrario, ese auditor, si estuviera auditando una empresa meramente creativa o que trabaje con ideas, le resultaría sumamente difícil encontrar esos parámetros para determinar si es conforme o no es conforme una empresa que no tiene diseños políticas ni procedimientos, porque ellos fluyen, ¿no? Ellos se adaptan. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con las startups o con las microempresas, que al ser de un crecimiento mediano y de poca o headcount, pues tienen la capacidad de flexibilizar toda su operación, ¿no? Entonces eso potencia su productividad y los hace sumamente eficientes. Claro que volvemos a lo mismo, ¿no? El perfil de las personas tendría que estar orientado a tener una gran carga de trabajo, a un ritmo sumamente acelerado y a estar trabajando meramente por objetivos, porque ahí, más allá de que busquemos sí el crecimiento de la empresa y todo, también es un reto personal y es un reconocimiento personal el saber que puedes lograr los primeros crecimientos de esa microempresa, ¿no? Entonces, claro, ellos son donde principalmente pudiéramos identificar que la cultura toma mayor relevancia respecto a que seamos más productivos, ¿no? Porque ahí la cultura es de echar para adelante, de estar todo el tiempo enfocado, quiero más. Muchos trabajan muchísimas horas, entonces el tipo de mentalidad o el mindset que necesita el trabajador de ese tipo de empresas es completamente diferente al de un gran corporativo, un consorcio transnacional, en donde ya tienen divisiones de las divisiones de las divisiones y las unidades de negocio ya son por decenas, que ahí prácticamente la decisión de cualquier situación ya ni siquiera pasa por tu jefe directo, ¿no? Ya ni siquiera pasa por el director del área. Ya hay un director corporativo regional de la zona Pacífico de la unidad de negocio 4. Entonces ya la toma de decisiones se vuelve tan burócrata que un creativo o una persona que está acostumbrada a trabajar en procesos ágiles simplemente va a tronar, ¿no? Es un ejemplo de cómo la productividad puede afectar. Pero también, como hablamos en el caso del Customer Journey Map, resulta interesante ver cuál es la correlación que existe entre implementar una cultura organizacional y obviamente primero definirla, estructurarla y ya después potenciarla para que los clientes perciban tu oferta de valor más claramente, ¿no? Hablamos siempre en este tema de la planeación estratégica o de la misión y la visión. Siempre hacemos unas preguntas que ya están en el librito, pero hasta han dejado de ser tan relevantes, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? ¿Cuál es tu oferta de valor? ¿Cuál es tu diferenciador? No hay mejor forma de definir todos estos parámetros hacia el mercado que hacer un proyecto de cultura, ¿no? Porque ahí, más allá de que compitas por las características de tu producto, que compitas por precio, que es lo peor que puedes hacer, hablas más de tu principio, ¿no? ¿Cuál es ese enfoque que le vas a dar a tu negocio, ¿no? Por ejemplo,
en DOC estamos orientados a transformar y a desarrollar una nueva cultura laboral, una cultura laboral enfocada más en los resultados y en la gente que simplemente en el proceso, en el librito, en la estructura cuadrada, burócrata, lenta. Y caso contrario, ¿no? Irnos hacia enfoques más flexibles, enfoques ya más orientados hacia los equipos, la metodologías ágiles, más flexibles, más interrelacionar, ¿no? Interdepartamental, ya células de trabajo, ya no nada más departamentos de compras, de marketing, cosas más explosivas, por así llamarlo, ¿no? Ese es nuestro enfoque y al final nuestra oferta de valores que te vamos a ayudar a potenciar los resultados a través de trabajo disruptivo, ¿no? Esa es la clave. Sobre cómo el mercado puede percibir mejor tu oferta de valor. ¿Crees que la cultura organizacional nos ayude o de qué manera crees que nos ayuda para que este cliente perciba mejor nuestra oferta de valor? Qué pregunta tan interesante. Pues bueno, para poder contestarla necesito recapitular todo lo que hemos mencionado hasta este momento. Y bueno, para empezar necesitamos identificar las necesidades que tiene mis partes interesadas, mi mercado actual, qué necesita, qué requieren de mí, qué servicios o qué oferta le puedo ofrecer. Y cómo soy percibido por ellos, ¿no? También. Sí, claro, eso también es muy importante. Ya una vez que tenemos claramente identificado esto, el siguiente paso es, voy a otra vez a identificar ¿qué cultura organizacional tengo? Porque recordemos, hace rato tú lo comentabas y es muy cierto, que a lo mejor yo como organización identifico que tengo una cultura específica, ¿no? Pero al final el cómo se vive dentro del entorno de la organización o cómo es percibida es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando ya tengas claramente definida qué cultura organizacional tienes, porque es la que se vive dentro de tu organización, la que se proyecta. Exacto, la que se proyecta y sobre todo la que necesitas, ya de ahí puedes desarrollar una serie de estrategias orientadas al desarrollo de esta cultura organizacional, donde identificas cuáles van a ser tus clientes potenciales, cómo son estos clientes potenciales, qué necesidades específicas tienen estos clientes y sobre esto puedes determinar estos puntos de contacto que vas a tener con estos clientes específicos. Que entiendo serían tus redes sociales, si tienes chat, si vas a tener página web, tu formulario, no sé, tus agentes de ventas si es que llegan a tener, ¿no? Sí, claro, va a depender del producto o servicio que pudieras estar ofreciendo. Y va a ser a través de todos estos canales los que como organización decidas que son los adecuados y pues al final tienen que ser estrategias de coherencia. Ejemplo, no puedo decir que a lo mejor mi propuesta de valor es ser un ente creativo y los correos que tengo hacia mi cliente o incluso hacia mis mismos compañeros de trabajo sea un estimados todos, quedo a sus órdenes, estoy pendiente de sus comentarios o saludos cordiales, porque estaría siendo incongruente con toda por medio esta de la parte. presente, ¿no? Exacto. Entonces, es una cultura creativa, no formal, por así llamarlo. Entonces, estas estrategias deben ser de coherencia. ¿Qué le estoy ofreciendo a mi cliente? Y en verdad, ¿cómo lo estoy orientando hacia que sienta esta propuesta, ¿no? Hacia que la viva. Porque en cada punto de contacto que voy a tener con él, voy a estar siendo coherente con lo que le estoy ofreciendo como mi propuesta de valor. Y es así como tu cliente se va a dar cuenta, va a sentir que en verdad esta cultura organizacional va orientada a la propuesta de valor que
que tú le estás prometiendo, y a lo largo de todos estos contactos pues va a ser más evidente que así es, ¿no crees? Sí, incluso muchas de las estrategias para definir toda esta estructura comercial o toda esta captación de prospectos hablan del mapa de empatía, ¿no? Que es este formato en donde puedes identificar todo acerca del cliente potencial, ¿no? Qué piensa, qué siente, qué ve, qué oye, qué dice, qué hace, qué busca, cómo lo busca, por dónde. Todo esto está orientado a que tú puedas identificar cómo piensa esa persona a la que le estás haciendo la promesa, ¿no? O a la que le vas a resolver ese problema, ¿no? Laura Rivas, una mentora de mindset empresarial, dice que tu público objetivo es una persona que tiene un problema, que lo identifica como problema y que quiere resolver ese problema. No podemos considerar clientes a cualquier persona, ¿no? Una persona que tiene un problema pero no lo ha visto, jamás va a buscar la solución. Una persona que ya vio el problema pero no le interesa resolverlo, tampoco va a aceptar tu producto o tu servicio. Una persona que ha visto el problema, que quiere eliminarlo o resolverlo, pero que no tiene dinero o la capacidad de hacerlo ahora, tampoco te va a buscar. Es hasta que ya tiene el recurso, ya sabe que es indispensable resolverlo, o para él al menos es importante resolverlo, ya es cuando toma acción. Por lo menos empieza a educarse, empieza a buscar en internet. Hoy la más fácil es buscar en Google o en YouTube, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Qué son estas? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Para muestra un botón, ¿no? En Evernote, una de las aplicaciones más habituales para registrar ciertas notas en web, en tu teléfono y en tu equipo de cómputo. Su principal promesa no es tener una aplicación de notas siempre a la mano para que tú puedas explayarte. La promesa que le hace a sus clientes es simplificar su vida. Fíjate nada más, ¿no? O sea, ellos no son una aplicación de notas, ellos son un simplificador de vidas, partiendo desde organización, la liberación de tu cerebro de todas las cosas que tienes almacenadas hacia un lugar donde puedas vaciar completamente todas las ideas que traes, ¿no? Seguimiento, trabajo en conjunto. En lo particular, yo ocupo personalmente otro tipo de aplicaciones porque me gusta nada más la interfaz, pero el mercado objetivo son personas que buscan tener la vida más fácil o más sencilla a través de mejorar su organización. Entonces la promesa está clara, y en los canales de comunicación oficial de Evernote siempre puedes ver cómo ellos te ayudan a lograr esa simplificación de tu vida. Entonces podemos ver que ellos tienen una cultura coherente y un mensaje coherente entre la promesa que le hacen a sus clientes potenciales, obviamente tras analizar cuál es la necesidad real de cómo se siente, qué palabras usa, en qué momento busca esa solución, y obviamente el servicio que les ofrece, cómo se empata con todos estos resultados, ¿no? Es importante recalcarlo porque al final así es como tú puedes asegurar que el mercado perciba claramente cuál es tu oferta de valor, que hoy le podemos llamar promesa, ¿no? Esta promesa que le haces a tu público objetivo. Y bueno, al final ya hablamos, estamos por terminar, pero ya hablamos de cómo la organización se ve beneficiada porque la gente de entrada esté alineada, esté satisfecha, esté claramente convencida y satisfecha de formar parte de la organización, porque sabe hacia dónde vamos, que es fundamental, ¿no? Saber hacia dónde estamos moviendo todos los engranes.
Obviamente el tema del employer branding juega un papel fundamental. También la productividad y la eficiencia que se detona derivado de esta satisfacción laboral o esta satisfacción del colaborador. Pero no nada más eso, sino a través de identificar cuál es el flujo de trabajo o el método de trabajo más adecuado para tu cultura, es como puedes potenciar el enfoque de eficiencia, ¿no? O puedes potenciar la productividad de tu equipo de trabajo. No necesariamente significa hacer más con menos. Recordemos que hay varios principios de productividad que ya en futuros episodios de este podcast espero que podamos platicar. Acabamos de hablar también sobre cómo el mercado al final termina visualizando toda esa coherencia al interior de tu organización, transformándola en una mejor identificación de tu propuesta de valor o tu promesa de solución. Y obviamente el objetivo más importante de todos estos, y por lo que toda organización trabaja fuertemente, pues es generar mayor rentabilidad, ¿no? Y creo que ese es el mayor impacto que puede tener una estrategia de cultura organizacional respecto al del desempeño de cualquier empresa, ¿no? El ser al final más rentables y tener pues una mayor certeza respecto a sus finanzas, ¿no? Sí, por supuesto. Y como ya lo hemos platicado a lo largo de todo este podcast, el hecho de poder identificar, desarrollar e implementar la cultura organizacional dentro de nuestra empresa y que toda esta serie de estrategias que hayamos diseñado para todo esto anterior, que es la identificación, el desarrollo y la implementación, deberían ser estrategias de coherencia, como lo mencioné hace unos minutos. Todas estas estrategias ya desarrolladas e implementadas siempre van a ir alineadas al cumplimiento de los objetivos que hayan sido definidos desde el inicio. Sí, al final el fin ulterior de toda organización pues es generar mayor riqueza y lograr la rentabilidad, ¿no? En ese sentido, la cultura organizacional tendría que ser diseñada para lograr la coherencia entre esos objetivos, la esencia organizacional y todos aquellos sistemas, procesos, normas y principios que se tengan que cumplir. Así es, y que operen en el día a día, ¿no? Entonces, en resumen, la cultura organizacional tiene una alta importancia para el desempeño de una empresa hasta el punto en el que es un factor determinante en lograr la rentabilidad. La palabra clave en la cultura organizacional, más allá de si existe o no, toda empresa tiene cultura. El problema y la palabra clave es aquí la coherencia. Mientras más coherente sea esta cultura respecto de lo que quieres y en realidad haces, mejores serán tus resultados y más fácil será para la organización en general alinearse, planear, ejecutar y lograr. Así de sencillo, ¿no? Sí, claro, es importante pues tener en cuenta todo esto porque como te comentaba antes de este podcast, pues es la cadenita, ¿no? No puede vivir una sin la otra, son los eslabones necesarios, porque si tú no implementas o no desarrollas una cultura organizacional que en verdad sea la cultura organizacional que necesitas, pues no vas a poder llegar, más bien lograr el resultado que te estás proponiendo desde un inicio, porque no vas a tener esa coherencia para llegar a tus clientes. Puede ser que no quedes bien con algunos clientes precisamente por este tema de coherencia, y es importante que se tome en cuenta el factor humano, porque al final ellos van a ser quienes van a vivir y a sentir y a proyectar esta cultura organizacional tanto al interior como al exterior de la misma empresa. Es muy cierto, al final ellos son los que implementan la cultura, los que la viven, los que la transmiten y son nuestros embajadores. Lo que tenemos que tener muy en cuenta para saber cómo vamos a transmitir nuestra cultura organizacional.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más acerca del tema, visita deoconsultores.com o escríbenos a contacto@deoconsultores.com y descubre cómo podemos ayudarte a identificar y potenciar tu cultura organizacional. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes encontrarnos en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast, además de vernos en nuestro canal de YouTube. No olvides darle like o 5 estrellas a este episodio en el distribuidor de podcast donde nos estás escuchando. Gracias por escucharnos en un episodio más del podcast de Deo Consultores. Te esperamos en el próximo episodio para seguir contribuyendo al desarrollo de la nueva cultura laboral. Hasta pronto. Nos vemos.